Radio Soleña. Una luz de participación en primavera. Una nueva primavera. Múltiples voces. Múltiples participantes. Esto es Radio Soleña. ¿Por qué estarán marchando? Por los derechos humanos. Es porque quieren ser escuchados y escuchadas. Es por un futuro mejor. Pilas. Ya comienza Hablar de Género Libera. Oye, ya hablemos. Ya. ¿Pero de qué? Hablemos de eso. ¿De qué? De lo que ya sabemos. Ay, ya entiendo. ¿Te refieres a eso que libera? Sí, recuerda, hablar de Género Libera. ¡Comenzamos! Hola amigos y amigas, qué gusto de encontrarnos en una nueva emisión de la radio revista Hablar de Género Libera, justo en el programa Hablar de Género Libera. Compañeros, compañeras, hoy tenemos una invitada muy espectacular, pero antes queremos darles un caluroso abrazo a todas las personas que nos escuchan en el Ecuador y todo el mundo a esta la Radio Soleña. ¿Cómo estás, Dome? Buenos días. Pues buenos días, Camilo. Yo me encuentro súper bien y muy emocionada por la entrevista que vamos a realizar el día de hoy aquí a nuestra invitada. Bueno, pero antes de decirles específicamente quién es la invitada, les queremos dar un caluroso inicio de marzo. Hoy en marzo tenemos una fecha muy importante y es por eso que el día de hoy vamos a comenzar con una serie de entrevistas importantísimas a raíz de un hito histórico que ya más adelante lo vamos a decir. Pero no les canso más con esto y les presento. Hoy estamos con Margarita Carranco, quien fue y es defensora de los derechos de las mujeres y lucha activamente contra la violencia de género. También ha trabajado para equiparar y dar igualdad en todos los aspectos de género y también fue ex asambleísta nacional, también ex concejal y vicealcaldesa de la ciudad de Quito, y además también fue subdirectora de género en el Consejo de la Judicatura y recientemente fue asesora de la ministra de la Mujer en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo está, Margarita? Buenos días, bienvenida. Bueno, yo contenta, emocionada de estar aquí, vengo a los tiempos a Sol de Primavera, que es un proyecto extraordinario con una radio maravillosa y por lo tanto me siento bastante bien. Qué bueno, Margarita. Quisiera preguntarte algo, Margarita. ¿Cómo te defines tú? A ver, yo me defino como una mujer activista de los derechos humanos, que recae, por supuesto, en mi compromiso de vida por las mujeres. La lucha de las mujeres es mi compromiso de vida, pero no está alejado de la atención y la búsqueda de cambios y caminos para niños, niñas y adolescentes, que es otro grupo de atención prioritaria según la Constitución, sí. Los jóvenes, ¿ya? Que también si perdemos la posibilidad de que los chicos están perdiendo sus rutas, proyectos de vida casi no hay, y todos los núcleos familiares y el sistema educativo ya está volviéndose caduco. Si los perdemos generaciones maravillosas, por lo tanto el tema de jóvenes me atrae mucho. Definitivamente, hay mucho que hacer todavía, sí, tenemos muchas cosas, pero a propósito de eso, hemos tenido también historia, y la historia es importante, y es por eso que el día de hoy, compañeros y compañeras que nos escuchan, vamos a hablar sobre un tema, la historia de las luchas de las mujeres en Latinoamérica. Y hay un montón de cosas que hilar de ahí, Margarita, pero ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre este proceso histórico que han tenido las mujeres en Latinoamérica? Bueno, cada país tiene un sello diferente porque depende mucho de la decisión política de los líderes o lideresas que dirigen, lideresas, me parece lejano, que dirigen los países de América Latina. Son tan pocas, creo que ni siquiera es el número significativo porque los derechos políticos de las mujeres, eso sí que están bien complicados. Entonces, cada país ha ido progresando de acuerdo a las decisiones políticas de los líderes de turno, sean locales como nacionales. Uh-huh. Te pongo de ejemplo, Uruguay tiene mucho más avanzado el tema de los derechos de las mujeres, pero hay otros países que tienen un retroceso tremendo como Venezuela, algunos otros ni siquiera se mencionan las acciones que se están desarrollando, pero hay países como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, que son justamente los países andinos donde yo he estado muy cercana desde mis acciones, que hemos tenido inclusive alianzas estratégicas para desarrollar. Entonces, en cada país se ha producido la lucha dependiendo de estas aperturas o no, pero cuando ha habido cerraciones, también ha habido
posibilidades de abrir. Y te pongo de ejemplo Matilde Hidalgo de Prócer, Claro, definitivamente. que permitió el voto de las mujeres, y todo depende de la transgresión que tomemos. ¿Cuál fue la transgresión de la Matilde Hidalgo? Pararse en la fila para votar y todos, Carichina, ¿qué hace aquí? Si esto no es para los hombres, esto es para los hombres, no es para las mujeres. ¿Qué hace esa mujer criticada? Ella se aguantó la fila hasta que llegó, y la valentía de ella, porque antes pues se preparó, pues, que va a contestar, disculpe, pero usted no puede votar. ¿Y en dónde dice que yo no puedo votar? Claro que sí, y eso es un... Y no había, la constitución de ese tiempo no decía nada. No decía nada, decía que solo es una votación, pero no especificaba que fuera solo hombres, es decir, que las mujeres también teníamos derecho a votar. Y es que esta es una lucha importantísima, porque conquistando el voto, digamos así, se abrían muchos caminos, ¿no? Muchos caminos que fueron a primero escribir un poco la política a favor de las mujeres también, que es sumamente importante y que es un logro interesantísimo. Pero antes de esto, ¿tiene otro inicio la lucha de las mujeres en Latinoamérica? Verás, como te dije, cada país tenía su camino. Te pongo el ejemplo del Ecuador. Además, el Ecuador fue el primer país de América Latina que tuvo el derecho al voto. Y de repente las mujeres estaban buscando las formas, y los grupos más activos en los años 70 eran los sindicatos. Claro. Y entonces los primeros derechos, por ahí entraron las mujeres y dijeron, por ahí nos metemos a resignificar nuestros derechos, y ese era los derechos laborales. Los primeros derechos fueron los laborales, ¿ya? Entonces las mujeres tuvieron la entrada en las marchas de lucha de los derechos laborales. Las mujeres metieron el plus de los derechos de las mujeres. Los laborales son los primeritos de los años 70, 80. Y luego vino el gran tema, ¿ya? Los derechos de una vida libre de violencia, porque ya empezó a crecer a tal forma que ahora llegamos al femicidio con datos espeluznantes. Claro, alarmantes. Entonces los segundos derechos conquistados en los años finales de los 70, inicios de los 80, fueron los derechos una vida libre de violencia, ¿ya? Los terceros derechos a ser conquistados por la generación, la mía, la generación de los 90, porque las feministas del Ecuador nos reconocemos por generaciones, y en cada generación había una lucha que marcaba. Y en la generación mía se marcó los derechos políticos de las mujeres, ¿ya? Porque decíamos, ¿por qué los hombres dirigen las ciudades del país y lideran todos los espacios, inclusive empresariales? ¿Por qué las mujeres no estamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces empezamos a luchar por nuestros derechos políticos, y finalmente los últimos derechos conquistados con mucha fuerza y con mucha dificultad, pero que con la valentía de las feministas, que son los derechos del milenio, que son los derechos sexuales y derechos reproductivos, que son los más fuertes, de los que no se hablaba antes y de los que se empezó a hablar, y que algunas, digamos, protocolos, políticas empezaron a cambiar. Entonces, esa ha sido la historia y esa historia se ha repetido en cada uno de los países, unos más rápido que otros, pero te di la historia del Ecuador, pero el resto de países igualmente hemos luchado. Los derechos políticos inclusive ha trascendido y al continente y el tema de violencia, hemos tenido encuentros nacionales e internacionales, porque yo presidí la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador. Entonces, cada país tiene su historia, pero estos bloques, como se contamina de lo que está pasando en un país, se conversa, las feministas teníamos conversaciones, entonces veían que el énfasis era derechos políticos, sometíamos derechos políticos, veían que el énfasis es pero iniciaron con los derechos laborales. Y mira, que iniciaron por los derechos laborales, pero se bañó y te pone ese valor ahora, y todavía hay algunas cosas que todavía no se alcanzan. Claro, y además es importante decir esto porque de alguna manera estas luchas sociales que han sido lideradas por mujeres también han ayudado a otros colectivos, digamos, por ejemplo, el colectivo LGTBI, y luchas importantes que son de reivindicación y son meramente fuertes, digamos, porque es un proceso histórico. Pero, y en este transcurso de trabajar por estos derechos, por alcanzar estas etapas, ¿cómo se ha vivido? ¿Han tenido dificultades? ¿Se han visto? Claro, todavía el sesgo machista ha ido disminuyendo, pero se mantiene. En estos años todavía se mantenía aún más fuerte. ¿Cuáles fueron los retos que vivieron cuando comenzaron con estas luchas? El problema son los cambios de gobierno. Que cuando un gobierno está dando énfasis y da el empuje, o gobiernos locales o nacionales, para una política, entra otro con una visión misógina en algunos casos, con una visión machista en otros casos, con visiones conservadoras,
por el tema del aborto, acuérdense, todo el tema del aborto ha sido siempre discutido y aparecen nuevos movimientos como los pro vida, que más o menos la vida hay que defenderla desde el vientre, así sea violación. Cuando Claro. el Ecuador es el primer país de los países andinos que tiene un gran porcentaje de adolescentes de 10 años embarazadas y no es consentido, es violación. Tú no puedes obligar. Las feministas nunca dijimos, y eso lo he aclarado en todos los medios cuando estábamos en esas discusiones, nunca les dijimos aborte, no. Simple y llanamente luchábamos por la despenalización, porque la chica que abortaba iba presa. Claro. Entonces no hay derecho. Fuera de que tuvo esa cosa terrible de que alguien abuse de ti, la segunda crisis que te embarazaste por esa violación, y la tercera que te metan presa, psicológicamente estés hecho pedazos. Claro. Entonces luchábamos por la despenalización, no para que se les obligue entonces siempre las pro vida se aprovecharon a decirnos que nosotros estábamos promoviendo el aborto y no era así, ¿ya? Entonces ha habido grupos que nos contradicen como ellos, ha habido posiciones misóginas. Hubo un tiempo en que un gobernante, que no quiero decir el nombre porque cuando yo les cuente ya se van a dar cuenta de quién se trata, que creó paralelamente como las organizaciones de mujeres, las organizaciones sindicales, las organizaciones juveniles, las organizaciones de niñez, etcétera, teníamos un proceso de construcción de con el voluntariado, sin recursos, luchando, y de repente aparecieron nuevas organizaciones sindicales de maestros, feministas, que nos quisieron desaparecer las organizaciones sociales en esa época para crear nuevas organizaciones, pero al servicio del mandante, no al servicio de la sociedad. Se podría decir que intentaron callarlas. Por supuesto. O sea, entonces, a pesar de esa lucha, casi de 9 años, nosotros estuvimos de pie. Entonces, depende de los mandantes, depende de la coyuntura, depende de quién esté liderando, si es la derecha, si es la izquierda. Entonces, llegamos a decir que el feminismo pasó a ser en el Ecuador y en algunos países una ideología. El tema de la lucha de género era una cosa, no, déjala nomás a un ladito, ¿no? Las mujeres, que sigan nomás cocinando, lavando y planchando. Pero cuando ya empezaron a ver que esta lucha creció en América Latina y el mundo, ya la palabra de las mujeres ya era significativa. Y si no estaba en la agenda de los candidatos o del presidente que va a ser, resulta que no está actualizado, pasó a ser política moderna el tema. Entonces nosotros dijimos, el feminismo es una ideología en sí, es una ideología de igualdad, de inclusión, etcétera, etcétera. No es una ideología de que las mujeres mandemos ahora y los hombres hagan lo que nosotros hacíamos, sino los hombres y las mujeres tenemos igualdades y esas igualdades tienen que revisarse o verificarse en las políticas públicas de todas las áreas, económica, social, jurídica, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda, porque todas las políticas tienen que luchar por la igualdad de género. Sin duda, creo, indudablemente, que tú fuiste una de las pioneras acá en el Ecuador. Unos nombres que me digas, Camilo, o chicos que nos escuchan, con estas compañeras, comenzamos esto. Pioneras de acá que hicieron esta lucha. Pioneras, la Matilde Hidalgo, en la época antigua, la Anunciata Valdés, en el tema de la ley contra la violencia a la mujer, la Leonor Jiménez, una de las primeras diputadas que tuvo que sufrir las exclusiones, la Cecilia Calderón, porque las mujeres que vayan, cuando habían 4 diputadas nada más, o 5 o 6, las mujeres, o sea, menospreciaban el pensamiento, tuvieron que luchar duro. La Leonor Jiménez, la Anunciata Valdés, la Cecilia Calderón, ¿cómo se llama? La Zobeida Aragundi, que fue miembro del consejo, etcétera. Y otras mujeres que han luchado por otros temas, como ¿cómo se llama? Las mujeres indígenas, la Dolores Cacuango, es decir, mujeres indígenas, porque no solamente valoramos a las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, sino mujeres que luchan por otras causas, como las mujeres indígenas que lucharon por los derechos de los indígenas en general y específicamente de las mujeres, como la Dolores Cacuango, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, una de las pioneras que rompió esquemas también fueron las 3 Manuelas, ¿no? Manuela Espejo, Manuela Sáenz y Manuela Cañizares.
Y entonces han venido, por eso hay líderes de generación en generación de generación. Margarita, para terminar, una pregunta. Históricamente hemos tenido desafíos, han tenido desafíos las mujeres Claro. de lucha, pero en la actualidad, ¿se mantienen los desafíos? ¿Cuáles son los nuevos Se desafíos? mantienen los desafíos y es una de las cosas, uno de los desafíos y una de las cosas que estamos pensando y que yo ya le dije a una persona que de alguna manera tiene cercanía con el gobierno, que por qué no hicieron lo que hizo el Paco Moncayo cuando creó la tasa de seguridad, porque en la época del Paco Moncayo también hubo otro tipo de inseguridad, ¿ya? Había las pandillas, acuérdense, los vatos locos, eran pandillas que son bebés frente a lo que ahorita estamos viendo. Y entonces el Paco, cuando vio el tema de violencia, inseguridad en la ciudad, crea la tasa de seguridad, que eran recursos extras al presupuesto. Y cuando yo le dije que el tema de inseguridad también es violencia, Ujú. y que la tasa también la reparta para eso, y aceptó. Ah, Y interesante. tuvimos por primera vez la tasa de seguridad para casos de violencia contra las mujeres y se crearon los centros de equidad y justicia con atención psicológica, con asesoría jurídica, etcétera, y las 3 Manolas como servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia y otros servicios. Entonces, ¿cuál es el reto que ahora nosotros tenemos? ¿Y por qué me refiero a la violencia? Porque es la más fuerte, porque 6 de cada 10 mujeres están sufriendo violencia. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto que tenemos es que haya una política fuerte para atender a las mujeres víctimas de violencia de manera integral, como estamos hablando, de manera integral, ¿ya? Donde todos estos proyectos de vida se van recuperando, donde todos los ministerios le ponen empeño a lo que le corresponde. Cada ministerio tiene un rol. Entonces, en el tema de violencia tengo mi rol. Por ejemplo, se crearon las empresas seguras libres de violencia, empresa privada. Ujú. Ya son 60 las que ganaron el premio, porque cumplieron con los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Que tengan espacios de lactancia, que tengan asesoría jurídica, que sean atendidas las mujeres que son víctimas de violencia, que haya protocolos para acoso laboral, que haya den empleo a las mujeres, que cuando hayan campos de trabajo se considere un porcentaje para mujeres que hayan salido de la violencia, para que puedan tener su espacio laboral, porque no todas son buenas para el emprendimiento, porque el emprendimiento, unos dicen, ya está resuelto, le presté plata para el emprendimiento, pero ella no tiene, primero, condiciones emocionales, y segundo, su sistema familiar. No hay un sistema familiar donde les ha ido muy bien vendiendo. Tal vez a esta observación es integral, ¿no? Porque si tienes mujeres emocionalmente estables, claro, y por ende, hijos estables, y por ende también Investir en hombres las mujeres, me acabas de estables. quitar la palabra de la boca. Invertir en las mujeres es invertir en la ciudad y es invertir en la Claro. economía. Claro, Si las sin duda. mujeres no son violentadas, se levantan, esos niños, ese hombre inclusive ya está, es otra persona, esos niños son más productivos en la escuela, el Son hombre y la unos mujer niños producen más, como se diría, porque como dije antes, los niños absorben lo que ven en Claro. casa y pueden inclusive sin darse cuenta, los niños dan de creer que es normal y lo replican en la escuela. Claro. ¿Y qué pasa? Tienen problemas en la escuela, tienen malas calificaciones y como se sabe decir, ya los profesores le tienen en la mira y dicen, este niño es así. Y lo normalizan, se lo normalizan y ya le ponen claro, le fichado. cae Le más dicen, tú violencia. vas a perder el año. Y ese Claro, la inclusive- palabra es poderosa. Claro, Claro, definitivamente. le dicen, Del año. inclusive si él no hace nada y otro niño lo hace, pero ya tienen fichado a ese niño que Sí. dicen, tú empezaste esto, tú eres el que hizo. Ajá. Tú le has de haber provocado al otro Eso, niño. eso. Eso es lo que pasa también. Bueno, recuerdo, estamos con Margarita Carranco, una defensora acérrima, diría yo, de los derechos humanos, sí, especialmente de las mujeres, y también busca la equidad e igualdad de género. Margarita, toda esta conversación ha sido muy interesante, de hecho está cargada de mucha información que creo que nos dejas el deber a todos de ir a investigar también. Un último consejo, recomendación, una idea que nos des a todas las personas que nos escuchan y que a propósito se acerca el 8 de marzo. ¿Qué nos dices? Les digo a toda la ciudadanía que está aquí, el 8 de marzo va más allá del ramito de flores que nos regalen, del corazoncito, de la cajita de chocolates, por ser mujer, a las mujeres, que vivan las mujeres. No queremos un día, queremos 365 días de que nos respeten, de que nos quieran, y que cuando vean una vecina
que está gritando, no se hagas de la vista gorda, tú tienes la obligación de denunciar. Y cuando veas en la calle a alguien que está maltratando a esa mujer, o también adultos, padre o madre maltratando a los niños, por favor, actúa, no tengas miedo. Y entonces decirles que los problemas de las mujeres no son solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Y no son solamente del gobierno nacional, sino locales y los líderes barriales. Y que necesitamos las mujeres esa empatía para tener una lucha colectiva para que cada vez disminuyan los hombres violentos y crezcan los hombres responsables, empáticos, respetuosos y amorosos, que sí los hay, y que resultan invisibilizados porque como la mayoría de estos hombres golpean, pegan, son irresponsables, dejan botando a los hijos, los hombres que sí son respetuosos, que no golpean, estoy hablando de ese 40%, porque estamos hablando de 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, pues hay 6 de cada 10 hombres agresores. Claro, sin duda. Y hay el otro porcentaje, también no generalices. No generalices. Ellos son nuestros aliados. Y si nosotros valoramos y reconocemos a papá respetuoso de mamá, a mi hermano que me respeta, a mi pareja que me respeta, siendo pareja, siendo novio, enamorado, etcétera, porque no necesitas casarte para identificar la violencia se produce en la calle, en el carro, en lo que sea. Claro. Entonces, reconozcamos los buenos hombres y luchemos porque menos mujeres sean golpeadas y más hombres encuentren un nuevo camino, que es la masculinidad, el nuevo rol de los hombres, que no es el macho. Claro, y que sin duda se despliegan un montón de cosas. Insisto, compañeros, compañeras, lo que más nos gusta aquí es ir a investigar, ir a conversar. Estos diálogos están bastante interesantes, y recordarles, Dome, que siempre los chicos y las chicas que nos escuchan, todos en general, pueden dejarnos comentarios, opiniones en la caja de comentarios. Recuerden, esta es una postura bastante válida, bastante oportuna también, pero también ustedes tienen la posibilidad de hablar. El diálogo está hecho también en base a la discusión, no a la discusión violenta, ¿no? Sino a la discusión enmarcada en, claro, opiniones diversas, que es importante. Dome. Dígame. Último comentario del día de hoy. Pues muchas gracias por estar aquí en la Radio Soleña. A mí me ha servido bastante para conocer un poco más sobre la historia del feminismo y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido añadiendo a otras organizaciones, y cuán difícil ha sido el avance hasta la actualidad, y que todavía sigue habiendo ese problemita de que aún siguen existiendo esas personas que son, como se les dice, de mente cerrada, que no quieren aceptar los nuevos cambios y que son necesarios para que todos estemos en paz, se puede decir. Yo solo finalmente decirles algo, una frase que está muy repetida aquí, pero es necesaria. Cuando abrimos los ojos, es muy difícil cerrarlos y mantenerlos cerrados, porque siempre aprender, educar, ver otras cosas nos va a permitir cuestionar lo que somos. Eso, Margarita, muchas gracias. Insisto, Margarita, un aplauso gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, me he sentido tan bien, pero tan cómoda, y les doy un mensaje que a mí me ayuda mucho. Cuando estás en crisis, cuando estás en la adversidad, cuando crees que ya no hay salida, suelta y confía. Ya sabes en quién, el que está arriba. Él no te abandona. Suelta y confía. Y relájate, piensa en positivo y déjale trabajar a él, porque él tiene un propósito en la vida de nosotros. Compañeros, compañeras, gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Esperamos sus comentarios dichosos. Y gracias. A propósito, nos acercamos al 8M. Y me quedo con las palabras de Margarita. Que no sea solo el 8M, que sean 365 días para trabajar, para abordar, para cuestionar lo que está pasando con las mujeres, para tener algo integral justamente. Y para reconocer. Justamente. Gracias, compañeros, gracias, Margarita, de nuevo, gracias, Dome, por compartir Igualmente, este programa. Camila, igualmente. Y recordamos nada más gracias. que este programa fue realizado, primero, en cabina tenemos a Jonathan, que está bien chévere ahí, y también gracias al apoyo de Fede Baco y Primavera en Suiza, que nos permiten la producción de este programa. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Y Margarita, ¿está también en tu casa? ¿Algún momento le queremos otra vez aquí? Sí, me gustaría ya hablar en detalle del proyecto de Abrican, porque no es un proyecto solamente de atención a las personas de manera individual o familiar, sino es un proyecto que queremos llegar a los barrios, que se llama Seguridad Humana.
donde no es más policías ni más militares, sino más actividades sociales, culturales, deportivas, prevenciones, etcétera, que es lo que hizo Medellín. Después de la crisis en la que vivió, Medellín cambió. Pero cambió porque no puso más policías ni más militares, que son necesarios en esta etapa en la que está ahorita de inseguridad, pero que hay otras formas también complementarias como las que pretendemos nosotros incidir en el centro histórico, en Quitumbe y en la Floresta, como proyectos pilotos. Buenas, mucha suerte con esto también y gracias por trabajar por esto, por trabajar en la humanidad, en las mujeres y por ende también en niños, niñas, adolescentes y también en hombres. Muchas gracias. Moriré sirviendo e incidiendo en política pública. ¿Ya se acabó? No, nada de eso. Más bien, ahora nos toca conversar en nuestros hogares. Claro, ahora nos toca aplicar o cuestionar lo que escuchamos. Entonces nos oímos pronto. Te esperamos en el siguiente programa. Chao, chao. Esto fue Hablar de Género Libera. Radio Soleña. Una luz de participación en primavera. Una nueva primavera. Múltiples voces. Múltiples participantes. Esto es Radio Soleña.